Buenas noches a todos. Buenas Mi noches, nombre es RJ Beltre. Estoy con... Juan Martínez Miguel. Eh, Estamos empezando con un proyecto, tanto en audio como en video, que se titula Ítaca entre libros. Va a ser una serie de episodios en donde trataremos temas relacionados con el libro, no solamente con el libro en cuanto a su contenido, sino también en torno al libro como objeto. Y sobre todo, como podrán ustedes ver en mi pantalla y en la de mi compañero, como un objeto del deseo para cada uno de nosotros. Así es, vamos a platicar sobre cómo comenzó en un inicio, afición por los libros. Poco a poco se fue tornando en algo más no podría decir que una pasión, porque creo que tampoco nos hemos desvivido por libros. Tenemos algunas anécdotas simpáticas, como la vez que Juan abordó un camión rumbo a la Ciudad de México con 8 libros amarrados con un mecate que pesaban, ¿cuánto? ¿Unos 4 kilos? Tal vez más Entre porque todos. eran unos Sí, folios tremendos. yo creo como 6, ¿no? 6 kilos. 6 kilos, ajá, más o menos. 6, 7 kilos, sí. Incluso me regalaron esta bolsa de costal para llevármelos cargando. Y también vamos a recordar, por ejemplo, cuando hemos estado en eventos como el remate de libros que antes se celebraba en el Auditorio Nacional, que íbamos cada uno con una maleta con ruedas para poder transportarlos más fácilmente. Sí, es muy pesado llevarlos al mediodía, atravesar Chapultepec, atravesar hacia Polanco, pero quisiéramos compartir todo este tipo de vivencias con ustedes. Para, no solamente para presumir y mostrar lo que hemos obtenido, sino también para crear cierta suspicacia en quienes nos escuchen en cuanto a la venta de libros, porque a veces hay gente que quiere vendernos un libro en unos 1,000 pesos, y yo desde que desde que aprendí a comprar libros y más o menos empecé a echarle, sí, suspicacia a un libro, editorial, escritor, año de edición, sus características, hasta el empastado. Em, a veces veo libros que me quieren vender o que quieren vender en 1,000 pesos, 500 pesos, y yo sabiendo que lo puedo comprar por menos de la mitad, pues ya no es tan fácil embaucarme con algunos libros. A veces también caigo en esnobismo y compro algún libro caro solamente porque está simpático. Ya, pero en general vamos Sí, a hablar de libros snob y libros de viejo, así es. las joyitas. Sí, más que nada es eso, es principalmente el hecho de que no consideramos que esto se deba de convertir en una actividad nada más para unos cuantos o que requiera de plano una especie de entrenamiento, una especie de conocimiento superior, sino que realmente ha sido un conocimiento que cada uno ha ido construyendo a partir de la experiencia, de estar en contacto con los libreros, con algunos editores, con escritores. Y a partir de todo eso es que nosotros pues hemos podido conseguir algunas cosas a muy buen precio. Como dice él, ha habido otras que hemos comprado demasiado caras, pero pues uno dice un caprichito de vez en cuando, pues ¿a quién le va a hacer mal? Pero también es bastante bueno mirar a la biblioteca y pensar que no se ha pagado tanto por ella, y sin embargo hay calidad, Así es, variedad y cantidad. así es. Pues, ¿qué tal si empezamos hablando un poco de cómo fue el proceso inicial de formación de las colecciones? Si usted empieza usted, porque creo que su colección empezó mucho antes que la mía. Bueno, Di- ahí está, si quieren, ahí está mi colección. No es tan amplia, no cubre toda la pared como sí, aquí en el caso de Juan. es una pared, está más o menos hasta como 2,5 metros
para arriba. A los lados. Hay más a los lados, sí, pero está demasiado Ey, descompuesto el lugar. ya. Todavía no acabo de catalogarlos. Ey, creo que Eh, alguna vez intentamos organizarla hace 4 o 5 años. sí, como 4 años, porque fue a inicios del año 17. Ujú, Eh, eh, para esto, un breve apunte. En ese momento yo iba a sacrificar dormir en una cama como todo humano normal para dormir en este sillón, para tener más espacio para los libros. Mi columna me agradece a la fecha que no haya incurrido en eso más allá de 1 o 2 meses. Tuve que volver a la cama, dormía muy mal. Pero bueno, he podido ir acomodando aquí todo. Pero sí, empiezo entonces. Bueno, como en el caso de algunas otras bibliotecas, hay un sustrato que es más antiguo que la mayoría, y son unos 100 a 300 más o menos, estimo yo, libros que me regaló mi padre. Mi papá era muy afecto a que se iba caminando por la calle, encontraba algún puesto donde vendían libros, pues empezaba a revisar, a ver qué encontraba. Entonces había de todo en esa biblioteca inicial. Estaba Ernest Hemingway, estaba Henry Miller, esa gran influencia que hemos tenido. Estaba también Antonio Machado, era muy variada la biblioteca. Entonces, en ese momento yo estaba debatiéndome entre qué quería estudiar, qué iba a hacer. Y pues poco a poco fue ganando, me fui decantando por la literatura. Entonces, esto fue muy influido por esta colección inicial que me dio mi padre. Desde antes yo iba a las librerías de Donceles, porque hubo un tiempo en el que a mí lo que me fascinaba no era cualquier tipo de libro, yo coleccionaba los almanaques mundiales. Había una librería en especial cerca del Teatro Esperanza Iris, donde tenían varios almanaques, los fui comprando poco a poco, todavía deben de estar por aquí entre los demás libros, pero realmente yo no le prestaba atención a la literatura. Creo que eso es mucho del enfoque, no sé si a usted también le haya sucedido, que en la escuela como que se lo intentan hacer algo muy ñoño, algo muy moralizante, casi casi como si toda la literatura fueran fábulas, ni siquiera una fábula bien escrita, que siempre se agradece, no, sino más bien como cuentitos para que uno aprendiera una lección de vida y, oh, ahora me siento más, con más valores, me siento edificado por haber leído. Entonces, poco a poco fui descubriendo a otros autores y obviamente al irlos descubriendo, mi idea era poder seguirlos leyendo. Entonces, empecé a mirar hacia otras secciones de estas librerías y poco a poco, y sí, al principio sin ningún tino, me acuerdo que cuando yo empecé a leer a Baudelaire, lo empecé a leer en estas ediciones de Editores Mexicanos Unidos, de las que vendían ahí en el transbordo de la estación de Chabacano, y yo me sentía muy orondo con mis flores del mal en esa edición, que no ha pasado tanto tiempo y está más amarilla que ediciones más antiguas que todavía andan rodando por allí. Entonces, poco a poco, pues fui descubriendo qué editoriales manejaban temas más afines a lo que yo buscaba, qué autores habían tenido influencia en otros que a mí me agradaban. Y pues también basado en esto fue que empecé a comprar libros que se adaptaran a este tipo de necesidades. Y aparte tuvimos cierto como auge, recuerdo mucho de allá por, habrá sido entre el 2012, 2014, ¿Mm? fue cuando creo que empezamos a subir. Sí, y yo creo Eh, que eso más que nada es de que íbamos empezando, entonces es cuando uno tiene más ganas y sobre todo cuando uno tiene más material que conseguir, ¿no? Porque, pues por ejemplo, digamos que estamos en blanco en ese momento, estábamos recién acabando la preparatoria, entonces pues teníamos una vaga idea de qué conformaba cierto canon de la literatura, del pensamiento, etcétera, pero pues no teníamos los materiales a nuestra disposición. Entonces,
Pues usted se acordará que yo iba a veces con las listas estas donde nada más anotaba los autores y a ver qué iba pescando de cada uno. Y yo creo que por eso tuvimos ese momento de tanto ímpetu al principio. Cuando íbamos creo que alguna vez fuimos a comprar libros a Miguel Ángel de Quevedo. Ahí Yo, al Tianguis, ¿no? Que son varias carpas ahí en la Avenida de La Paz subiendo hacia San Ángel, ¿no? Donde estaba el esa, Sanborns. esa fue una vez, pero otra vez que fuimos al Fondo de Cultura Económica, Mm, a Gandhi, ujú. Y y creo que el pues, sótano, ¿no? Que, y sí. puestecillas que fuimos encontrando, porque Ujú. recuerdo que compré algunos libros de usado. Yo Mm, recuerdo que el regresé de con Torres algunos Bodet, 10, sí, el sí, de sí. Impostado en Tela. Ujú. Yo recuerdo que regresé como con 10 tomos, usted regresó con el doble, al menos. Y eso, y la vez que me contó que había regresado con 30 libros. Sí, ese es mi récord, sigue siendo mi orgullo. 32 libros, entre esos venía la historia de Estados Unidos en 3 volúmenes y las obras de Ramón López Velarde. Y me acuerdo que llevaba una de estas bolsas negras de basura, pero de las que es el plástico más resistente, y venía abrazándolo así como si fuera un costal en el autobús de Ciudad Universitaria Politécnico. Creo que ni en el remate de libros, cuando llevamos No, las maletas, compramos tantos, ¿verdad? no, no, no. Y en el remate íbamos decididos a llegar a la ruina, ahí sí. Mm, Sí. No sabíamos si de los vendedores o nuestra, pero a la Mm. ruina de alguien. Yo todavía me sigo acordando que en esa ocasión fuimos los primeros clientes de Colofón. Ujú, De abrimos toda la venta, sí, porque abrieron las rejas del Auditorio Nacional y luego ya con el mapita fuimos a buscar dónde estaba Colofón. colofón. Creo que ya hasta la teníamos ubicada. Así, sí, Ya porque estaba sabíamos, hasta el fondo, ajá. no sabíamos exactamente dónde, pero ya sabíamos las Sí. opciones y fuimos sobre colofón. Y sí, y bueno, creo que mis primeros acercamientos con los libros no fueron eh, tan amplios como los de usted. Yo recuerdo que de chico sí tenía libros infantiles, Mm, Christian Andersen. Tengo ahí un libro de un osito llamado Teddy, que recuerdo que me leían cuando todavía no sabía ni leer. mm, Pero las ilustraciones a veces llamaban mucho la atención. Tenía libros sobre animales, de granja, perros, ujú. gatos. em, Librillos de Disney que, ya sabe, a veces le regalan a uno. Sí. Con esa idea que usted mencionaba de que uno aprenda algo con esas fábulas, Ujú. moralizarlo uno. Bueno, pero Eh, todavía ahí se entiende más que en los libros de la secretaría, la verdad. y también, bueno, eso fue todavía antes de entrar a la primaria. Bueno, también, sobre todo mis abuelos paternos siempre, bueno, al menos mi abuelo paterno siempre compró enciclopedias. Mm, ujú, Creo que él también tuvo ese gusto de estar coleccionando tomos de periódicos. Todavía por ahí tiene algunas de ellas, algunas ya las mm, tiraron. ujú, Tiene El Tesoro de la Juventud, tiene, no sé, esas enciclopedias, ujú. El Tesoro de la Juventud, ¿fue el que mencioné? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, Ujú, no recuerdo cómo se llama el otro, pero, los libros del año, también recuerdo que tenía su colección mm, de ujú, los libros del año. eh, muy amarilla la, la camisa, recuerdo. ujú. Siempre me parecieron deprimentes esos libros porque las camisas se veían muy amarillas. Entonces a Bueno, veces me ponía a leer. Dígame. no, sí, es que también, pues trataban sobre hechos un poco deprimentes. Chernobyl, asunto de Sarajevo, algo divertido. Muy, muy ochentero, noventero, ¿no? Así es. Y recuerdo que tenían unas enciclopedias visuales, no recuerdo su nombre. Eran colores un poco chillones, anaranjado, Ujú, azul, amarillo, y tenían muchas ilustraciones. Y recuerdo que cuando me dejaban con mis abuelos, me ponía sí. a revisarlos, a hojearlos. No recuerdo haber aprendido realmente algo, pero recuerdo que me llamaba mucho la atención estar hojeando, viendo los dibujos.
los nombres, los diagramas. Ujú. Sí. Entonces, creo que ese fue otro un acercamiento. También recuerdo que mi madre tenía sus enciclopedias de enfermería y médicas. Recuerdo que eso no lo sabría tanto porque alguna vez abrí uno de ellos y vi un niño quemado en una de las fotografías. Entonces, Mm, a los 3 años es una escena que uno sí. no No digiere olvida tan fácilmente, fácilmente. sí. Así es. Entonces, esos fueron mis acercamientos más tempranos. Ya después en la primaria recuerdo que nos intentaban inculcar la lectura con Mm, el arbolito y las manzanitas. ujú. Y yo recuerdo que muchos leían y leían los libros más chiquitos porque les gustaba. Pues ellos nada más querían Ajá, eh, el premio. ujú, su economía de fichas parece trabajar bastante bien. Yo los leía porque me gustaban. Ujú, Con ilustraciones, recuerdo que ahí leí un libro eh, de una especie de novela negra ujú, contemporánea para niños. Entonces, ujú. no sé exactamente a quién se le ocurrió meter una novela negra en un libro para niños. Recuerdo que hablaba sobre sustancias ilícitas, sobre crímenes, sobre armas, disparos. Y yo a mis 11 años, pues lo encontraba bastante interesante. Y después de eso, creo que fue hasta el CCH que se despertó esa afición que ya traía yo por los libros. Creo que especialmente cuando empezamos a entablar amistad y empezamos a, a salir a comprar libros. También recuerdo que recordará a mi tocayo, Mm, Raúl, ajá, que nos dejaba bastantes libros. sí. Entonces me llamaban la atención algunos, otros no tanto, pero creo que empecé a ver la lectura como algo que podía ser eh, bastante, eh, que podía nutrirlo a uno bastante. Sí, De porque ahí, aquí me gustaría añadir algo. Así como en su momento Pablo Neruda y Astrana Marín, no, ¿cómo se llama el señor este de los Aguilar? Creo que sí se apellida Astrana, pero no, me confundo. O Genaro Tales, más recientemente, aquí el señor también hizo una adaptación, bueno, él no tradujo, él hizo una adaptación de Otelo, fue una producción de grandes miras en esa época. Sí, mm, creo que ese tipo de cosas también influyó a que él no se sienta tan ligado con Shakespeare. al teatro. En general, Sí. creo que al teatro, no lo entiendo. Pero bueno, esa vez fue porque mi tocayo dijo, vamos a hacer una obra, todos van a actuar. Y yo dije, ¿cómo voy a actuar enfrente de todos? Yo no tengo dotes actorales, creo. Ujú, Eh, Histriónicos sí, pero actorales no. Entonces, pues dijo, ¿quién quiere adaptar el guión? Y creo que nadie quiso adaptar el guión porque era leerse toda la obra y adaptarla para que fuera lo suficientemente corta, pero también mantuviera su significado o la coherencia entre escenas. Entonces, ujú. pues, yo alcé la mano. Y, Sí, es y no que sé qué hubiera hecho Shakespeare si hubiera visto lo que hicimos con su obra, pero qué bueno que llevaba tanto tiempo muerto. No, no lo digo por el guión, me acuerdo de las actuaciones. Eh, pero sí, es que son esas cadenas fortuitas de distintos sucesos las que acaban llevando a este tipo de cosas. Ahorita que mencionaba lo de algunos libros así muy puntualmente, yo me acuerdo mucho que uno que sí me influyó mucho, que me dio mi padre, fue Los Relámpagos de Agosto de Ibargüengoitia. Eh, yo iba en la secundaria, entonces algo debía haber dicho sobre la Revolución Mexicana, que él fue a su taller y trajo este libro, Los Relámpagos de Agosto, y me dijo, léelo. No me dijo nada más, me dijo, léelo. Lo acabé en una sentada y me pareció tan gracioso que la verdad es el libro al que le debo mi concepción del siglo XX mexicano. Fue un libro que muchas veces intenté imitar, fue un estilo que muchas veces intenté apropiarme de él. Obviamente no se puede, Ibargüengoitia es
cuestión aparte, pero sí, yo creo que fue uno de los momentos en los que yo empecé a plantearme en la adolescencia como que por ahí podía ir el camino. Y sí, o sea, son luego eventos muy, muy fortuitos, ¿no? Porque, por ejemplo, menciona lo de las enciclopedias de su abuelo, y en cambio mi abuelo materno tiene un almanaque deportivo ahí en su casa. Entonces, también luego uno va tomando ese tipo de gustos. Es como cuando uno de niño pues ve que el papá trae su corbata o trae su reloj así en la pulsera y dice, quiero tener uno así, quiero estar vestido como mi papá. Eh, y sucede igual con los libros, ¿no? Muchas veces dicen que las estrategias para fomentar la lectura fallan porque pues el niño no ve realmente al padre disfrutar de la lectura. Y creo que es un caso diferente al que hemos tenido, porque pues si no, yo dudo mucho que ya hubiéramos decidido seguir en un camino así de buscar, de ir encontrando, incluso a veces de reparar, incluso nos ha tocado los libros. O, bueno, no sé, a usted no le gusta tanto eso, pero me pasó con un tomo de La vida de Freud de Ernest Jones. Alguna vez lo encontré en el callejón este de la Condesa. Ujú. Recuerdo que ese día iba a ver a una amiga y como generalmente las personas llegan tarde cuando quedamos de vernos, pues me fui a dar una vuelta y vi que había un muchacho vendiendo libros de psicología. Imagino que alguien sacó una biblioteca de psicología porque eran muchísimos y olían bastante humedad, pero yo dije nada que no se pueda arreglar. Me encontré un tomo de Ernest Jones, de La vida de Freud, Ujú. en 5 pesos, pero son 2 tomos. Entonces después me arrepentí y dije, lo hubiera comprado mejor completo. Ujú. Años más tarde lo volví a encontrar. Bueno, encontré el tomo 2, el que me hacía falta, por otros 5 pesos. Entonces, así compré mis 2 tomos por 10 pesos. Sí, creo que nos hemos aventado a buscar, Ujú. conseguir, reparar. En este caso, yo me aventuré a pasar 4 o 5 años entre un tomo y otro. Creo que usted todavía está juntando las obras de Alfonso Reyes, ¿no? Sí, sí, y lo malo es que hay algunos que no se han reeditado. Por ejemplo, me parece que el 22 o el 22 o el 21 es uno de los que ando buscando. Debe de ser el 22, porque creo que en el 21 vienen las ficciones, viene esto de la urticaria, que es divertidísimo. Eh, y el 22 también tiene más chistecitos literarios y anécdotas graciosas, pero sí, o sea, es una labor que muchas veces requiere mucha paciencia. Eh, y también a veces pues requiere totalmente del criterio. Ahorita dice lo de estos 2 libros por 10 pesos. Yo me acuerdo que cuando compré la poesía completa de Emilio Prado, el primer tomo me lo vendieron en 25, 30 pesos, algo así, estaba muy maltratado. Y el segundo tomo me lo vendieron en 150, pero dije, bueno, pues ya, dividido entre los dos me sale a 90 por tomo, entonces ahí tengo 2 de estos librotes de Aguilar. Y creo que es eso más que nada, ¿no? Aprender a hacerse un criterio, porque muchas veces cuando la gente va empezando, no sé si a usted le pasó, a mí me llegó a pasar, no sabe uno por dónde seguir, no sabe hacia qué enfocarla, qué es lo que quiere. Pero ya una vez que uno se plantea cierto propósito para la biblioteca, porque pues no es lo mismo la biblioteca de alguien que lee porque le gusta leer, porque lee. Ajá, es una actividad que él siente que le llena de algún modo, a, por ejemplo, el académico, ¿no? Eh, Digo, yo estudio la carrera en letras, pero no me considero académico porque tengo unas lagunas como el pozo ese que se está abriendo en Puebla. Eh, y pues obviamente yo a lo mejor no necesito un estudio sobre cómo se usaba la ñ en el siglo XV. A lo mejor es muy entretenido, pero no es para mí. Pero en cambio, tengo de los autores que me gusta, muchas veces incluso más de lo que me gusta, ¿no? Hay partes completas de algunos libros que digo, no voy a leer esto, demasiado aburrido. Eh, si fuera un poquito más radical, le haría unos taches enormes a cada página. Pero
eso proviene ya de la reflexión conforme uno va buscando estos libros, ¿no? Plantearse honestamente qué quiero, qué me sirve, qué necesito. No sé si a usted le pasa que a veces ve libros completamente inútiles, pero se dice, quiero esto en mi biblioteca. No recuerdo cuál fue mi última adquisición. ¿Mm? No recuerdo ahorita cuál que también me dije, ¿quién compraría esto? Ah, ya recordé. De hecho, está aquí. Mi devocionario de, ¿cómo dice? Devocionario del Caballero Cristiano. Usted sabe que soy católico, no soy, en la práctica no soy eh, muy, ¿cómo se diría? No soy en la práctica muy fervoroso, Practicante. ujú, pero me pareció interesante y dije, Eso vamos a ver qué dice tal. él, pero él es de los que se va a las misas en coche, como en Monterrey. No, ahorita que menciona eso, yo me compré esta antología de Severo Sarduy, ya que había comprado los tomos estos en los que el Fondo de Cultura recopiló también parte de sus ensayos, de su obra narrativa, de la poesía, pero lo compré por una cosa muy curiosa. A mí me pareció chistosísimo el día que lo vi, me boté de la risa. Me boté más de la risa porque era de los saldos del fondo de 22 pesos. Se ve muy derecho y todo, pero el texto está al revés. Entonces, a mí me divertía mucho que estuviera así el libro. Dije, me lo voy a comprar porque, miren, aquí está la contraportada y ahí empieza. Me divirtió mucho el asunto y dije, bueno, son 22 pesos, no creo que me vaya a morir por falta de 22 pesos, vamos a comprar este pequeño error. Y me recuerda mucho, por ejemplo, a otras actividades de coleccionismo, porque ya ve que con las monedas o con los timbres postales, si alguno tiene algún error, supongamos el sello que incluso sale en Los Simpson, donde sale un aeroplano volteado de cabeza, eh, pues aumenta más el valor respecto de la serie que se imprimió correctamente. Digo, eso no sucede con los libros. Yo creo que ven esto y me dicen, te doy 5 pesos porque el encuadernador andaba dormido, pero es de ese tipo de cosas que uno dice, lo quiero tener en mi colección, ¿por qué no? Tengo un libro que está al revés, tengo un libro que, no sé, por ejemplo, con el devocionario, ¿no? Yo también me compré ahí, debo de tener, y es muy parecido al formato, un misal romano, porque yo decía, es que es diferente el rito que tenían antes del concilio al que tienen ahora, entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Y sí, son algunos libros que más que porque uno les vaya a encontrar una utilidad, porque creo que esto es lo importante de nuestra labor como coleccionistas, ¿no? No lo veo uno porque uno diga, ah, bueno, pues ya me leo este libro, voy a hacer dinero, voy a montar un negocio, voy a aprender una habilidad. No, lo compro porque lo quiero tener. Es, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, yo coleccionaba monedas y siempre me decían, ¿no? Que para qué compraba tantas monedas viejas, para tenerlas, ¿no? Está divertido, mira, esta tiene un quetzal ahí, esta tiene un cóndor, y se entretiene ahí uno, ¿no? Igual sucede con los libros, con la diferencia de que pues uno les puede sacar más partido, pero no es ese el motivo principal, o no sé cómo ve usted ese tema. Es, es- pasa con algunos tomos, alguno que otro libro que parece curioso, pero no es en general para toda la biblioteca. Digo, yo Ujú. también incrementé mi biblioteca bastante cuando entré a la facultad. Nos dejaban trabajos y tenía que ir a la biblioteca. Pero ya sabe que en la UNAM eh, todo lo que implica tratar con administrativos o con eh, la burocracia es un poco, son bastante groseros a veces. Entonces a mí me chocaba bastante tener que ir a que me sellaran el libro, luego que me esculcaran peor que cuando trabajé en el aeropuerto para ver que no me llevara ningún paper o ningún, este, ¿cómo se llama? Librote que tenían los de medicina.
Oye, desde CH no recuerdo cómo se llamaba. Ujú. ¿El Tortora? Ah, tenía un apellido así. Ajá. Y pues bueno, entonces dije, si no quiero venir a la biblioteca a consultar los libros, pues voy a tener mi propia biblioteca. Ujú. Sí, ¿no? Entonces, Aparte también está el hecho de que a veces por X o Y aparecen mutilados, aparecen en mal estado, no viene el tomo completo en donde uno lo necesitaba. Entonces, también lo hace uno como con esa seguridad, ¿no? De saber que uno tiene los materiales necesarios para llevar a cabo, por ejemplo, en este caso, los ensayos. Igual yo, digo, no siempre, a veces hago ahí algún ensayito para algún coloquio, para alguna revista, entonces se necesita ahí tener el material, pero pues no es la finalidad de todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, como que hay tres rubros principales. ¿Qué quiero? Así como el libro al revés. ¿Qué necesito? Como, digamos, no sé, el cantar del mío Cid. Y eh, ¿qué me podría servir? ¿No? Por ejemplo, en ese caso, el tomo complementario de Menéndez Pidal con todas las anotaciones. Eh, y creo que son tres buenos ejes rectores, ¿no? Y ya cada uno pues decide cómo los va combinando. ujú, sí, creo que yo igual tengo los libros que he comprado por eh, utilidad, para la carrera, para la tesis, eh, los que he comprado por gusto, por entretenimiento, Uh -huh. por afición. Estos libros, tengo por ahí mis diccionarios de eh, gigantes, fantasmas, bueno, de criaturas fantásticas. Tengo como Uh -huh. 3 o 4 de esos diccionarios. Digo, ¿a quién le sirven ese tipo de libros en la actualidad? A Alguien que nadie, pero haga un estudio del s- s- Kalevala. tal vez mitología comparada, algo así, pero Uh -huh. en general. Y ese tipo de libros que digo, ah, no ma, qué simpático, lo voy a comprar. No sé si recuerda un libro que compramos en uno de los remates, que era un libro en español traducido al árabe o en árabe Uh traducido -huh. al español. Sí. Sí, Te dijo un libro en árabe, dije, no, sí es cierto, y los compramos. eso me pasó también una vez. Se acordará cuando íbamos a comprar ahí a la calle de Bajío, llegando al viaducto. Ujú, Eh, en alguna ocasión salió un libro. Estaba en poesía porque intuyeron, está en renglones más chiquitos, debe de ser poesía. Bueno, son las obras completas de Sándor Petőfi. Petőfi es el gran héroe de la independencia húngara en 848 contra los austriacos, pero es toda su obra en húngaro. Entonces, ni siquiera es una lengua indoeuropea, entonces no entiendo un carajo más que en donde dice Budapest. Eh, pero es de esos libros que sí, precisamente uno dice, lo necesito eso aquí. Me acuerdo ahorita mucho, por ejemplo, de este Ali Chumacero, que en su biblioteca personal, que actualmente resguardan ahí en la Ciudadela, él tenía un apartado en donde iba reuniendo libros de distintos idiomas del mundo. No sé si usted se acuerde de uno que compré cuando en alguna ocasión fui ahí a la Santa Veracruz a comprar unos libros. Es un libro de las sociedades bíblicas que trae fragmentos, es el mismo fragmento del Evangelio de Juan, traducido creo que a 1000 idiomas. Entonces, dice en dónde se habla el idioma, cuántos hablantes tiene, cuándo se tradujo la Biblia o el Nuevo Testamento a ese idioma, y el fragmentito, creo que es en la parte esta de, en un principio era el verbo y el verbo se hizo Dios, con lo que empieza el Evangelio. Eh, pero también dije, no puedo perder la oportunidad de ponerle 1000 idiomas nuevos a mi biblioteca. efectivamente, también ese tipo de libros que uno dice, ¿por qué no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo cuando uno dice, estén mis posibilidades, pues, Ujú. ¿a quién mantengo que vaya a afectar? Y hasta ahora nadie, entonces Sí. es válido. Entonces, bueno, pues yo creo que ambos esperamos que nos sigan en esta serie de videos. Vamos a estar hablando de algunas otras anécdotas, de algunos libros puntuales que consideremos así como
las historias que les hemos contado, que merezca la pena rescatar cómo fuimos a buscarlos, a dónde. Eh, Digo, a lo mejor no es que conozcamos todas las librerías de la ciudad, no es que hayamos andado en todos los tianguis, pero considero que sí tenemos cierta experiencia en estos trotes. Exactamente. Entonces, pues esperamos que a alguien le sea de utilidad y si no, que solo sea para pasar el rato o simplemente que digan por qué no. Así es. Muchas Bueno, gracias.